título que tenemos para esta ponencia es El peligro de valores mundanos infiltrados en la iglesia. No es una tarea fácil hablar de las corrientes de pensamiento. Sin embargo, todos las vivimos. Suele ocurrir que muchas veces no discernimos con tanta facilidad precisamente lo que tenemos enfrente. No somos conscientes ahorita mismo, el clima, el oxígeno, pero están allí, están afectándonos en este momento, aunque no siempre seamos conscientes de esto. Pasa lo mismo con los pensamientos o los valores culturales de cada generación, de tal forma que aunque no los advirtamos, debemos ser conscientes que de muchas maneras estamos siendo influenciados por los pensamientos, los valores, las corrientes de cada generación. El apóstol Pablo exhorta al creyente, pero exhorta también a la iglesia a no conformarse, a no amoldarse, a no dejarse estructurar en su vida, en su doctrina, en su pensamiento por el mundo, sino que debe ser capaz, según este texto, de renovar su entendimiento, de comprobar continuamente cuál es la voluntad de Dios. Este texto entonces puede llevarnos a entender que los creyentes podemos, ya sea consciente o implícitamente, empezar a amoldarnos en nuestro pensamiento a las culturas o a los valores culturales, a la idiosincrasia particular. De manera que entendemos que también, así como tenemos este peligro, también podemos, por el poder del Espíritu Santo y la fidelidad de la palabra, tener la capacidad de discernir los tiempos en que nosotros andamos. Y además de discernir, por el texto podemos implicar que podemos también, por el Espíritu de Dios y su palabra, resistir a amoldarnos al siglo. Sin duda, creo que usted y yo somos conscientes de algunas estructuras que dominan el pensamiento de esta época. Sería irreal pensar que vamos a ver todas las estructuras de pensamiento o los valores mundanos en una conferencia, pero sí vamos a analizar al menos 3 cosas. Sin embargo, el punto es este: no importa cómo le llamemos. Hoy quizá podamos estar hablando de una época posmoderna o de valores posmodernos. Pero finalmente, esencialmente, no importa qué nombre le demos. Hay una filosofía que ha corrido desde que el hombre cayó en el Edén, cayó en pecado en el Edén, y es esta: el hombre es la medida de todas las cosas, en contra de que Dios es el centro de todas las cosas y su palabra es la medida de todas las cosas. Así que de esto se trata. Creo que recordamos Romanos 1 cuando dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles, etcétera, etcétera. Se envanecieron en sus razonamientos. La gente se aparta de la palabra de Dios, se ha apartado desde el Edén, y cada filosofía, no importa el nombre que se le ponga, tiene que ver con quién está en el centro y quién es la medida de todas las cosas. El hombre siempre, su intento siempre es ponerse en el centro y colocar su pensamiento como la medida de todas las cosas. ¿Qué tenemos hoy? No vamos a hablar del impacto de los valores en la cultura, sino el tema es en la iglesia, cómo algunos valores se han infiltrado en la iglesia. ¿Qué tenemos hoy? Lamentablemente, por quizá un buen intento de adaptar, de contextualizar la palabra de Dios a nuestra cultura, a nuestra generación, quizá el afán sea legítimo, pero
lamentablemente creo que usted y yo discernimos algo. ¿Con qué nos hemos quedado? Con varias versiones de evangelio. Nos hemos quedado, al parecer, en un momento donde todos tienen la razón, pero a la vez nadie la tiene, donde debemos estar más prestos a construir y dialogar antes que discernir y enseñar. Son épocas peligrosas para el alma, son épocas peligrosas para la iglesia. Así que déjeme hablarle de 3 valores o principios o filosofías mundanas que la iglesia debe advertir su peligro y ser capaz de discernirlo. Lo primero que veremos es una forma de relativismo que se ha infiltrado en la iglesia. Lo segundo, un marcado subjetivismo. Y tercero, el pragmatismo religioso. Así que hablemos de lo primero, una forma de relativismo. ¿Qué es el relativismo en general? El relativismo tiene que ver con la negación de la existencia o la pertinencia de valores absolutos. Es decir, esta filosofía afirma que no existen verdades o valores permanentes o vinculantes para toda la humanidad, ni para toda la época. Esto, por supuesto, contradice lo que aprendimos en la conferencia anterior, que la palabra de Dios es verdad y no depende de los hombres ni de las épocas. Por supuesto, el relativismo indica que los valores o las verdades son circunstanciales y dependientes. Así, lo que para una persona o grupo es una verdad, es una realidad, para otras personas, para otros grupos, las realidades y las verdades son otras. Así, no hay verdades absolutas, sino solo tenemos verdades relativas, circunstanciales o dependientes. Si meditas bien en esta filosofía, es lo mismo. El hombre es la medida de todas las cosas. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Quién determina lo que es o no verdad según esa filosofía? ¿Quién lo determina? El hombre mismo. ¿Quién determina lo que es vinculante para todos o lo que no? El hombre. El hombre, con su propio criterio, con su propia razón, es la que finalmente determina qué es pertinente para nosotros hoy o qué no lo es, qué es vinculante o qué no lo es. Por supuesto, como usted discierne, la verdad no gobierna, la palabra de Dios no gobierna, las circunstancias lo hacen. Esta es la filosofía del relativismo. Sin embargo, quiero que miremos cómo esta filosofía se ha infiltrado en la iglesia. Aunque todos los cristianos, de forma general, afirmamos, al menos verbalmente, que tenemos como fundamento la palabra del Señor, la pregunta creo que es obvia si le preguntamos a cualquier creyente, ¿cree usted que la Biblia es palabra del Señor? Por supuesto. ¿Cree usted que la palabra de Dios nos ofrece los principios de fe y práctica? Creo que no habría ningún cristiano medianamente conservador que diga, no creo. Sí, todos lo van a creer. Pero, ¿qué ocurre hoy o cómo hemos visto que el relativismo se ha infiltrado en la iglesia en la actualidad? Hablo en general, no hablo de iglesias particulares. Lo que tenemos hoy es que las opiniones o los puntos de vista de la palabra de Dios se han puesto por sobre la doctrina de la palabra de Dios. Es decir, el yo creo que tal cosa ha venido a sustituir por la palabra de Dios enseña que. El relativismo en la iglesia propone que la opinión sobre algo prevalece por sobre la doctrina de algo.
Y creo que usted entiende la diferencia que hay entre la opinión de algo y la doctrina bíblica sobre algo. Además, no en teoría, sino en la práctica, muchas iglesias siguen lo que cada situación particular les sugiere hacer. Tú haces esto, muy bien, eso está bien para ti, para tu iglesia, para tu cultura, para tu idiosincrasia, pero eso mismo no aplica para toda la iglesia, para todas las culturas, para todas las idiosincrasias. ¿Notas dónde está el relativismo allí? Que entonces es una forma de decir que no hay principios objetivos en la palabra de Dios, sino que los principios dependen de la cultura, dependen de la idiosincrasia donde la palabra de Dios llegue. De manera que podemos decir sin lugar a dudas que muchas iglesias creen lo que en sus propios conceptos pueden llegar a creer, lo que su propia cultura los lleva a dimensionar. Los valores posmodernos en la iglesia han hecho que prevalezca y se vea mejor y aún se perciba más amoroso y más cristiano poner las cosas sobre opiniones. Hoy día, usted no puede decir, la palabra de Dios dice esto. No, eso suena completamente dogmático y divisivo y falto de amor en la iglesia. ¿Quieres generar amigos? Es mejor que digas mi opinión de la palabra de Dios, mi punto de vista de la palabra, pero eso lo pienso yo, pero te respeto. Yo no estoy promoviendo guerras santas aquí. Mi punto es esta. Poner las cosas en opiniones hoy es lo común. Mucho menos enseñar algo con dogmatismo. Eso es mal visto hoy. Esto se vería como pedantería evangélica o como orgullo denominacional. Cualquier sugerencia a tener la verdad sobre alguna doctrina revelada en la Biblia, y mucho más cualquier intento de enseñarla con dogmatismo, y mucho más cualquier intento de contrastarla con otras doctrinas, es visto como un atentado a la paz y a la unidad entre el cuerpo de Cristo. Hoy se escucha comúnmente la frase bajo la que se ha escondido el relativismo: hermano, es que nadie tiene la verdad absoluta. Y en cierto sentido es verdad, pero no estamos hablando de la verdad en su sentido absoluto de la palabra. Estamos hablando de la verdad revelada en la palabra de Dios. Hay una diferencia. Por supuesto que si hablamos de la verdad absoluta, ¿quién la tiene? Pero no estamos hablando de la verdad absoluta, estamos hablando de la palabra, de la verdad revelada en la palabra de Dios. De manera que si deberíamos aquí preguntarnos, hermanos, amigos, ¿hay verdades absolutas en la palabra de Dios? ¿O a lo más, hermanos, a lo más que podemos llegar es a tener opiniones y conceptos y puntos de vista de la Escritura? ¿Es todo relativo o circunstancial? ¿La palabra de Dios está sujeta a las situaciones específicas? ¿Existen asuntos que estén bien hechos? Es decir, hoy podemos decir, esto está bien hecho o esto está mal hecho, o podríamos decir más bien, esto está bien hecho para ustedes, pero como ustedes son de otra cultura, tienen otra idiosincrasia, eso está bien para ustedes. No podemos esquivar el tema tan fácil como encogiéndonos de hombros y afirmando que la palabra de Dios no ofrece absolutos. Hermanos, ¿existe una norma absoluta en la palabra de Dios? ¿Podemos distinguir lo que es bueno, lo que es malo? Es decir, ¿es suficiente la palabra de Dios? ¿Podemos llegar a un conocimiento en la Biblia de que Dios es soberano, sí o no? ¿Me hago entender?
¿Podemos llegar a algo o lo que más podemos hacer es encogernos de hombros y decirnos, esta es mi opinión de Dios? Esta es mi opinión de la palabra. Creo que somos lo suficientemente capaces de discernir a dónde nos conduce el relativismo involucrado en la iglesia, lo que algún autor llamó agnosticismo bíblico. Este autor dice que el agnosticismo afirma que si la verdad existe, no la podemos conocer, que si tal o cual cosa es verdad, ¿quién lo puede saber? A lo mucho, solo podemos tener opiniones de la verdad, pero qué contradictorio, porque la palabra de Dios dice que ella es la verdad. El tono autoritativo de la palabra de Dios es evidente. La palabra de Dios sí señala un solo camino de salvación, un solo fundamento de santificación. Sus normas morales no dependen de los hombres, ni de su entendimiento, ni de su cultura, ni de su idiosincrasia. Piensa esto, hoy la iglesia mira hacia atrás y admira a los hombres que dieron su vida en las hogueras. ¿Y por qué ellos dieron su vida en las hogueras? Por defender cosas verdaderas, por defender la verdad de la palabra de Dios. Hoy miramos hacia atrás y admiramos a estos hombres, pero en la actualidad, hemos llegado a decir, no podemos conocer con certeza lo que la palabra de Dios enseña, pero al menos lo conoceremos un día en el cielo. Algunos hoy sugieren, hermano, en esto debes creer a pie junto. Pero en otras cosas que están en la misma Biblia, cualquier cosa que quieras creer, está bien. Eso tiene un nombre, relativismo, y tiene un fundamento. El hombre es la medida de todas las cosas. Si no pudiésemos llegar al conocimiento o a certezas de la verdad de la palabra de Dios, algunos textos sonarían como una vil mentira. Escucha, Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Alguno diría, pero ¿cuál verdad? No seamos tan dogmáticos, solo podemos llegar a opiniones de la verdad. Otro texto dice, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es Judas 1:3. Alguno puede decir, ¿por qué fe vamos a combatir? Si solo podemos llegar a aproximarnos al contenido de nuestra fe. ¿Por qué contender por la fe en cosas de segundo, tercero, cuarto nivel? No hay necesidad. Combatir ardientemente por cosas que no tenemos certeza si son o no verdaderas. ¿Notas cómo suena mal con respecto a las aseveraciones de la palabra de Dios? Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, ¿qué quiere decir? Bueno, que sí podemos discernir que hay un evangelio y hay otro evangelio que dice, sea anatema. Pero ¿cómo distinguir ese otro evangelio si ni siquiera tenemos certeza de que el nuestro es verdadero? Al menos 4 textos en el Nuevo Testamento dicen esta frase, el conocimiento de la verdad. Y no conocer la verdad es reprendido, como en este texto, 2 Timoteo 3:7, hablando de las mujercillas cargadas de pecados, dice, están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Pero hoy diríamos, pero es normal, no podemos llegar al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el problema? No, aquí está puesto como una exhortación que se reprende, no poder llegar a certezas bíblicas. De manera que, al menos este principio, este peligro es latente en la iglesia y quizá no en algunas expresiones, digamos, nos adherimos a la palabra de Dios, ella es verdad, pero por otro lado nos estemos negando a creer en valores absolutos que vinculan a todo creyente, a la iglesia hoy,
valores que no han perdido su pertinencia y su vinculación para toda la iglesia en la actualidad. Déjame hablarte del segundo asunto, un marcado subjetivismo. ¿Y a qué hacemos referencia con subjetivismo? Bueno, no quiero hablar de la posición filosófica, más bien a esa posición existencial, donde se concluye que toda la verdad está determinada por mi experiencia individual. Es decir, que es verdadero todo aquello que yo he experimentado. Eso es lo verdadero. Por supuesto que entendemos que lo contrario al subjetivismo son los valores objetivos. En nuestro caso particular, el subjetivismo señala hacia darle legitimidad a creencias, pero estas creencias se han fundamentado en experiencias personales por sobre las objetivas, que son las de la palabra de Dios. Es decir, el subjetivismo arroja a las personas a decir esto: no hay verdades objetivas, lo que puede existir es tu propia verdad. El subjetivismo hace verdadero todo lo que es producto de la experiencia personal. Es decir, yo experimenté tal cosa, por lo tanto es verdad, o a mí me pasó tal cosa, por lo tanto es verdad, viene hoy a sustituir la palabra de Dios enseña tal cosa, por lo tanto es verdad. El subjetivismo se niega a creer en verdades objetivas, y déjame poner un ejemplo. Aquí estamos bajo realidades objetivas. Por ejemplo, el clima. No sé a cuánto estemos, 20, 22, 24 grados. Tenemos un aparato que mide objetivamente el clima, un termómetro, ahí está. Nos guste o no, estemos cómodos o no, el clima es lo que marque el termómetro, nos convenga o no. Ahí está la realidad objetiva. Ahora, la realidad subjetiva es si tienes calor o no. Eso es tu propia realidad. Pero tu propia realidad no modifica la realidad objetiva. Ahora, si tú, bajo 24 grados de temperatura, tienes frío, entonces no compruebas que está haciendo frío, solo compruebas que tú tienes frío y que posiblemente estás enfermo. Eso es lo único que compruebas. Pero no compruebas que objetivamente está haciendo frío, porque hay algo fuera de ti que lo comprueba. Ahora, piensa esto. En el ámbito moral y espiritual es muy común encontrar que la gente es llevada a afirmar como verdadero aquello que experimenta, independientemente de lo que diga objetivamente la palabra de Dios. Piensa en este asunto, cómo se ha infiltrado en la iglesia. Muchas personas, así no lo hayan discernido, andan bajo esta filosofía. Mi experiencia determina lo que creo. Mi experiencia determina mi fe. Mi experiencia determina mi creencia. Por ejemplo, una persona puede fundamentar la legitimidad de su nuevo nacimiento. ¿Y por qué tú crees que eres nacido de nuevo? Y seguro te van a relatar una experiencia mística que tuvieron. Otras personas, por ejemplo, se han arrojado al ministerio. ¿Y bajo qué fundamento se han arrojado al ministerio? Bajo experiencias subjetivas. Mira, yo sentí, yo escuché, yo pensé, yo sentí. Pero ¿hay acaso una medida objetiva que nos diga cómo identificar a un nacido de nuevo? ¿O quién debe ser apto para el ministerio? Mira cómo los valores subjetivos se han infiltrado, modificando todas las cosas en la iglesia. Déjame pintarlo de una manera folclórica. Pedro subjetivo está en el cristianismo por una experiencia que tuvo. Escuchó una voz o sintió un calor. Tuvo una experiencia no corroborable por los parámetros absolutos y objetivos de la Biblia. Aún así, Pedro subjetivo tuvo esa experiencia y eso es lo que va a creer.
Pedro subjetivo va a contraponer su experiencia aún a la palabra de Dios, pues por más que le enseñe en la Biblia lo que ella afirma y enseña, Pedro subjetivo ya decidió creer lo que ha experimentado. Pero Pedro subjetivo ha ido un paso más allá en su manera de vivir, porque ahora legitima todo al nivel de sus emociones. Si él siente paz, si él se siente bien, quiere decir que las cosas están correctas. Si no siente paz, si no se siente bien, quiere decir que las cosas están incorrectas. Pero puede ser que Pedro subjetivo vaya a la Biblia, porque vino a la conferencia en Pereira y escuchó al pastor Piñero. Qué bueno, pero quizá Pedro subjetivo solo considere verdad lo que coincida con la palabra de Dios. Si su experiencia coincide con la palabra de Dios, él va a decir, esto es cierto. Pero si su experiencia no coincide con la palabra de Dios, él no va a poner en duda su experiencia, va a poner en duda la palabra de Dios. ¿Sabes sobre qué debe estar fundamentada nuestra fe y nuestra creencia, verdad? En la palabra de Dios, bien interpretada, por supuesto. La trampa del subjetivismo ha desviado en muchos asuntos la iglesia. Piensa en este ejemplo. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Medita un momento sobre qué cosas Pablo les exhorta a medir la legitimidad de algo aquí. Mira bien al ángel y discierne si quizá él es del cielo o no. No. Él dice, les he entregado previamente el evangelio. Esa es la realidad objetiva. Sobre ese evangelio califica tu experiencia, tanto que en lenguaje hiperbólico, tanto así que si un ángel del cielo viene y te predica, tú ya tienes una medida fuera de ti para medir tu propia experiencia. No cierra los ojos, no cree en el resplandor de tal ángel. Si el mensaje no corresponde al evangelio que ya ha sido anunciado, esta experiencia no sería una bendición, sino un engaño directo que lo sume en maldición, según la Escritura. Sea anatema, dice, si lo recibes. Esto presupone que hay una piedra de toque que comprueba la validez de toda experiencia, y es la palabra de Dios, de tal forma que toda experiencia personal debe ser evaluada, calificada, interpretada y subordinada a la infalible, inerrante, autoritativa palabra de Dios. He aquí el peligro. El hombre es la medida de todas las cosas. El humanismo que se vive en muchos lugares donde se debería estar predicando el evangelio es terrible. Las doctrinas que se predican son una mezcla de experiencias personales de los líderes, combinada con algo de Biblia y adornada con sus propias interpretaciones. Allí hay una Biblia subordinada, esclavizada al pensamiento del hombre. Primera los Corintios 4:6, el apóstol Pablo dice, por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Piensa esto. Pablo tuvo experiencias místicas en el buen sentido de la palabra. ¿Y qué más apropiado hubiese podido ser? Mira, voy a hacer que tu fe esté fundamentada sobre las experiencias que yo tuve. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo con humildad? Cuando veas a tus maestros, cuando veas a Apolos y a Pablo, no pienses de ellos, sino solo lo que está escrito. Lo que les hemos enseñado de la palabra de Dios.
no se apoyen en nuestras experiencias. Que nadie ande proclamando quién es su líder preferido, sea Pablo, Apolos, que más bien cada creyente aprenda de ellos lo que la Escritura les enseña. Déjame terminar con esto, el pragmatismo religioso. ¿Qué es el pragmatismo religioso? Otra vez, no queremos hacer referencia al significado más amplio de lo que es pragmatismo, sino al que se ha infiltrado en la iglesia. Hablamos de fundamentar un asunto o darle el estatus de legítimo por el resultado que tal cosa produce, o buscando medios ilegítimos. Es decir, el pragmático está afanado por los resultados, no por la fidelidad bíblica. Así que él va a calificar lo bueno y lo malo según el resultado obtenido. Así que si él planeó un resultado, si él se proyectó hacia un resultado y lo consigue, su conclusión ¿cuál va a ser? Esto fue correcto. El resultado es lo que va a matizar lo que él va a hacer. ¿Qué me traerá? Mejores resultados. ¿Qué será conveniente hacer en este contexto? ¿Qué se adaptará mejor a la circunstancia? La pregunta que nunca se hará el pragmático es, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿De qué forma podemos apegarnos a las Escrituras en esta circunstancia específica? Piensa esto, el pragmatismo en la iglesia se manifiesta al menos en dos asuntos muy sensibles. El primero, en la adaptación de valores o estándares mundanos. Y lo segundo, en los métodos usados para lograr ciertas cosas. Mira lo primero, hoy la iglesia ha adoptado estándares mundanos. No hablo de iglesias particulares, pero lo que es general. ¿Qué ves a qué aspira la iglesia? La iglesia aspira a ser exitosa, influyente, tener multitudes, preeminencia, ofrecerle al asistente ciertas sensaciones, y esas han venido a ser los objetivos de las iglesias. El punto es esto, no solo se proyectan así, sino que son los mismos estándares que nos sirven para calificar qué ministerio es bueno y qué ministerio es malo. Es bueno si tiene éxito, influencia, alcance, multitudes, preeminencia. Y nuestra pregunta siempre va a ser, ¿de dónde la iglesia sacó estas metas? Le voy a decir de dónde no, de la Biblia. ¿Son estos valores los que nos deben acompañar? ¿Son los asuntos que Dios planeó para nosotros? Pero mira lo segundo, puede ser que una persona o una iglesia apunte a cosas legítimas, bíblicas, pero a veces el pragmatismo se manifiesta usando medios que no son bíblicos para llegar a fines bíblicos. Ahí ves el pragmatismo, no en la búsqueda de lo que quieren, quizás sea bueno, pero en los medios que usan para llegar allí. Y el asunto es sensible. El pragmatismo se evidencia en que ya la iglesia no solo apunta a valores mundanos, sino sus motivaciones son mundanas, sus procedimientos son mundanos, pero quiere conseguir fruto espiritual en la gente. La iglesia quiere ser exitosa, quiere ser influyente. Y mi pregunta es, ¿quién afirmó que la iglesia debería buscar el éxito? Segundo, ¿quién nos define éxito? Tercero, ¿quién nos mandó a hacer rodar tal o cual cosa para llegar al éxito? ¿Ves? De principio a fin el pragmatismo es mundanalidad, humanismo, mundanalidad y humanismo. ¿Dónde está la palabra de Dios? Cuando el profeta Jeremías habló al pueblo, escucha lo que les dijo, Jeremías 44, 16 al 18. El pueblo responde así a una exhortación de Jeremías. La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones
como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y cuando lo hicimos, cuando hicieron todas estas cosas idolátricas, tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la Reina del Cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y hambre somos consumidos. Eso es pragmatismo a su máxima expresión. ¿Cómo razonaron? Es que somos idólatras y nos va bien. Somos prosperados, tenemos éxito, alcanzamos nuestras metas. Pero cada vez que vamos a servir al Señor, todo nos falta y a espada y hambre somos consumidos. Resultado, ¿qué es lo lícito hacer? Lo que nos produzca el resultado deseado. Pero mira cómo empezó la frase. La palabra que nos has traído de parte de Jehová, no la oiremos. Somos pragmáticos. Cuando desechamos la palabra de Dios y nos enfocamos en la consecución de los resultados, o son los resultados los que nos dicen qué cosa es o no legítima. De esta forma, la mundanalidad ya hace parte de muchas iglesias locales. Piensa, ¿qué nos puede traer crecimiento numérico? Hagamos lo que tengamos que hacer para tener crecimiento numérico. Derramémosle libaciones al Dios del pop, ofrezcámosle ofrendas al Dios del teatro, pero hagamos lo que tengamos que hacer, porque cuando nos dedicamos a predicar la palabra de Dios, nos va mal y nos persiguen. Pero de otra forma tenemos abundancia de pan, tenemos influencia, nos invitan, somos amigables, qué bueno. Piensa, ¿tenemos hoy una iglesia más santa? Debemos decir que el mundo ha atraído a la iglesia y la está diluyendo en el ácido de su propia cultura. Eso tenemos hoy. Tú lo ves. ¿Qué hizo el apóstol Pablo cuando estuvo en el Areópago? Qué buena oportunidad para ponerse a la altura de la filosofía de la época. ¿Qué hizo? Predicó el evangelio. Muchos se burlaron, otros creyeron. ¿Qué hizo que Pablo hubiese preferido velar su conocimiento que tenía solo para predicar la cruz de Cristo? Y escucha estas palabras, y con esto termino. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad. Pablo, eso no. Preséntate como un líder más proactivo. Estuve con vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. ¿Por qué? Porque así te atraería a ti hacia mí. Cristo me envió a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. En última instancia, el gran peligro de andar en los caminos de la sabiduría humana es que ya no necesitaremos la cruz de Cristo. Si la iglesia se puede echar a andar con métodos que yo puedo inventar y sostener y manipular, ¿para qué necesito a Cristo y al Espíritu de Dios y su palabra? Aquí está en juego el evangelio. No son formas, amigos y hermanos. Y la iglesia deliberadamente debería sacrificar en el altar de la fidelidad
el ser quizá más atractiva a los ojos del mundo, porque pudiéramos hacer vana la cruz de Cristo. Quizás seríamos más atractivos, pero nunca seríamos más eficaces. Que el Señor nos ayude, hermanos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que conozcamos cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oremos.